Hola amigos, estamos hablando desde la vez anterior de manipulación genética, uno de los temas de frontera, pero de una frontera que ya se está atravesando en la técnica, en la ciencia moderna y por lo tanto también uno de los temas que estudia la bioética, porque tiene que ver con la vida, bios, ethos, todo el estudio ético en relación con la vida y por lo tanto también una preocupación ética sobre cómo se debe encauzar todo este desarrollo de la manipulación genética. Vimos un poquito la vez anterior qué es un gen, qué es la información genética, cómo se puede de algún modo manipular, cómo ha habido una historia de progreso, sobre todo en los últimos 40 años, en relación con estas posibilidades cada vez más potentes, más impresionantes de manipular la vida en su misma raíz, en los genes mismos. Vamos a ver ahora, vamos a repasar un momentito, nada más recoger lo último que vimos la otra vez, recordando que hay sobre todo tres técnicas con las cuales se pueden manipular los genes. La microinyección a través de virus o de un bombardeo de las células para depositar en sus núcleos nuevos genes. La fisión o fusión celular, con la cual se juntan los genes de una célula y de otra. Y también la más importante, el ADN o DNA recombinante a través de los enzimas que son como bisturís con los cuales se pueden cortar un gen que empieza aquí, que es, recuerden, es una información genética que hace que la célula tenga estas características y que por lo tanto que mi cuerpo tenga estas características, color, tamaño y tantas otras características, y entonces se puede sacar un gen, se puede introducir un gen o varios, y por lo tanto manipular genéticamente la célula y la vida misma. Por ello mismo, pues nos damos cuenta, como decíamos al final de la vez anterior, que hay toda una serie de posibilidades cada vez más impresionantes, más prometedoras, para lograr efectos muy interesantes con plantas, animales, y para curar también de enfermedades y también, por lo tanto, para aplicaciones terapéuticas para el ser humano, pero como es lógico, siempre que hay una nueva herramienta, una nueva potencialidad en el ser humano, tenemos que preguntarnos cómo queremos usarla. Hago esta consideración antes de seguir adelante que me parece muy importante. La técnica no es mala, la ciencia no es mala, al contrario, y la Iglesia la ha visto siempre así. El otro día hablábamos, precisamente hablando de los genes, de la genética, como uno de los grandes padres de la genética es nada menos que Mendel, o sea, un monje que se dedicó a estudiar cómo funciona el factor hereditario en los guisantes, para luego verlo en todos los seres vivientes, y que dio un impulso enorme a todos los descubrimientos actuales en relación con el tema que estamos viendo. La Iglesia siempre ha estado a favor de la ciencia, de la investigación, por más que hubo el conflicto con lo de Galileo, por malentendidos por ambas partes, etcétera, etcétera, pero siempre que tenemos un instrumento nuevo, sobre todo si es muy potente, tenemos que preguntarnos si lo estamos usando, lo vamos a usar para el bien o para el mal. Un cuchillo es un instrumento técnico, sencillo pero importante. Con un cuchillo yo puedo hacer, por ejemplo, varias cosas, puedo cortar el pan, puedo poner la mantequilla en el pan o puedo meterlo en la panza del vecino de casa y cargármelo, matarlo. Es el mismo cuchillo, es la misma técnica, pero con usos diversos. Y lo mismo sucede con, por ejemplo, la capacidad impresionante que ha desarrollado el ser humano de romper el núcleo del uranio y con eso desencadenar esa energía atómica impresionante gracias a la cual podemos iluminar ciudades enteras o podemos destruir ciudades enteras con todos sus habitantes, como en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, el mismo instrumento puede hacer mucho bien y puede hacer mucho mal. Ahora, con un cuchillo yo en todo caso puedo hacer el mal a unas cuantas personas. Con una bomba atómica muy potente yo puedo matar a muchas personas. Y con una capacidad de manipular juntando una flor con otra y hacer una pequeña manipulación genética, porque de eso se trata en el fondo, aunque no se sabía que era manipulación genética, yo puedo hacer alguna transformación, pero con una técnica como las que nos propone hoy la ingeniería genética, yo puedo manipular mucho más profundamente la vida. Por lo tanto, tenemos en las manos instrumentos mucho más potentes y por ello mismo tenemos que ser mucho más responsables, mucho más conscientes y guiarnos más rigurosamente por unos principios éticos que iluminen nuestra conciencia, la nuestra personal de cada uno, pero también la sociedad. Y por eso la sociedad no puede simplemente decir al científico, tú haz lo que quieras, que ya veremos a ver qué haces. Tú usa el DNA recombinante y luego veremos a ver qué combinas. No, vamos a ver qué combinas, qué quieres combinar, qué estás organizando y vamos a ver si consideramos como sociedad que eso es oportuno, conveniente, éticamente aceptable o no.
Siguiendo adelante vemos que la manipulación o ingeniería genética se propone varios objetivos. Vamos a simplemente enumerar algunos para hacernos una idea de por dónde van las cosas. En primer lugar, se puede, gracias a los avances, al progreso en la investigación científica genética, se pueden identificar genes patógenos, genes que son responsables de determinadas enfermedades. Por lo tanto, ya por lo menos detectar que esta persona tiene tal enfermedad, como se hace, por ejemplo, decíamos la otra vez, en el caso de la investigación genética, por ejemplo, de un feto todavía no nacido o de un embrión en ocasión de la fecundación in vitro, el así llamado diagnóstico prenatal genético. Pero también se puede producir moléculas útiles, dado que, como sabemos, los genes son los responsables en una célula de que se produzcan determinadas proteínas, podemos alterar de forma que esta célula produzca cantidad mayor de esas proteínas o incluso que produzca proteínas que normalmente no produce. Hoy se está haciendo esto, por ejemplo, también con amibas que son unos seres monocelulares que se multiplican rapidísimamente. Se está ya abriendo esa frontera, alterar genéticamente estas amibas para que reproduciéndose produzcan una determinada sustancia, por ejemplo puede ser la insulina, para que aquellas personas que sufren de diabetes y necesitan la insulina se les pueda suministrar a un costo muy inferior del normal porque se puede simplemente producir de ese modo. Y así otras muchas posibilidades que se van abriendo ante nosotros. Se están produciendo ya vegetales e incluso animales alterados genéticamente. Son los famosos organismos genéticamente modificados, OGM, sobre los cuales hay todo un debate, no podemos meternos ahora en ese debate, pero es muy interesante cómo se están logrando plantas que, por ejemplo, el arroz, el así llamado golden rice, por el color amarillo que tiene, resulta que las poblaciones que tienen como alimento básico el arroz, como todas las poblaciones asiáticas, y algunas en África y en otros sitios, carecen normalmente de vitamina A. La vitamina A es importantísima para muchas cosas, entre otras cosas sin vitamina A podemos fácilmente perder la vista. Y muchos de los niños de esas latitudes, de esas poblaciones que tienen su alimento básico en el arroz, que comen casi solamente arroz todos los días, tienen carencias de vitamina A muy graves. Los niños pierden la vista, etcétera, mueren tempranamente. Y entonces este señor Potricus, un suizo, dijo, ¿por qué no hacemos una manipulación genética para introducir en el arroz, que es blanco, los genes que son típicos de la zanahoria, que le dan ese color amarillento, y que son genes gracias a los cuales la zanahoria es muy rica en la provitamina A, no es la vitamina A, pero una vez que el cuerpo la digiere, se forma dentro del cuerpo la vitamina A y de ese modo nosotros podríamos dar a las poblaciones asiáticas, por ejemplo, el golden rice, o sea, un arroz genéticamente modificado de color amarillento que tiene dentro la provitamina A, y estas poblaciones al comer el arroz que ellos siempre comen, nada más modificado de ese modo, podrían suplir la insuficiencia de vitamina A simplemente comiendo el arroz. Esto es algo que ya se está haciendo. Ya en China concretamente, el gobierno chino ha entendido la importancia de esto y ya están cultivando diversas variedades del arroz que ellos cultivan con esta manipulación genética para poder ayudar a la población a vencer ese grave problema de la carencia de vitamina A. Y así son muchas las aplicaciones que ya se están dando y que se pueden dar, incluso producción de medicinas. Por ejemplo, se piensa en la posibilidad de vacunar con determinadas medicinas a poblaciones enteras en África, donde es muy difícil llevar la vacuna, mantenerla en frigoríficos que no existen, los vehículos, los caminos son a veces dificultosos, etc. Y entonces dice, bueno, si logramos que esta vitamina sea producida por una planta, una hortaliza que ellos consumen mucho, logramos que desde niñitos, los niños simplemente alimentándose de esa planta, de esa lechuga, de lo que sea, ya queden vacunados contra la malaria, por ejemplo. Se dan cuenta de que hay promesas muy, muy importantes. Se está pensando también, como decíamos el otro día, a través del proyecto Genoma Humano, la creación de un mapa genético, entender bien cuál es la geografía de nuestro ADN, dónde empieza, dónde termina cada uno de los genes, de qué es responsable cada uno de los genes. El mapa en sus rasgos elementales ya ha sido delucidado, ya ha sido presentado al terminar el proyecto Genoma Humano. Ahora hay que seguir estudiando para entender mejor
de qué es responsable cada uno de los genes. Como decíamos la otra vez, la cosa es un poquito más complicada de lo que se pensaba, porque se ha descubierto que no basta estudiar la genómica, hay que estudiar la proteinómica, porque no basta estudiar qué hace cada gen, sino cómo actúa cada gen en relación con los demás y con el ambiente para ser responsable de una proteína o de otra. Se está también, como veíamos la otra vez, logrando el aislamiento de genes y por lo tanto sacar un gen o introducir un gen con los enzimas de restricción de forma que se puedan alterar las características de un ser vivo. Se están clonando ya los genes, es decir, una vez que se identifica un gen, es posible ya clonarlo en laboratorio. Si ese gen es muy importante para determinada cosa, se puede hacer que se multiplique muchas veces, casi indefinidamente, para luego poderlo utilizar al introducirlo en alguna célula. Y se está también buscando el secuenciamiento, que es diverso del mapa, viene después del mapa. Una vez establecido el mapa, se puede tratar de entender cuál es la secuencia de genes que es responsable de una característica o de otra. Y por lo tanto, entender mejor la estructura molecular de los genes y por lo tanto entender mejor y poder manipular mejor el fenotipo, también los comportamientos de las células y del organismo entero. Y finalmente la transferencia, la posibilidad de transferir todo esto a un ser como puede ser una planta, un animal o también al hombre. Y entonces ahí se presentan problemas éticos muy concretos. Problemas que también se dan, como hemos visto, en relación con los OGM, organismos genéticamente modificados. Hay muchos que creen que de ese modo nos vamos a envenenar todos, que son tóxicos, que vamos a destruir el medio ambiente. Yo estoy convencido de que no es así. Hay muchísimos estudios por parte de organismos nacionales e internacionales, científicos, que han visto este problema y han visto que si se siguen las reglas y los métodos que se han establecido, los límites que se han establecido ya internacionalmente, no hay por qué temer que esos organismos genéticamente modificados, como puede ser el Golden Rice u otros, puedan crear problemas para la salud o para el medio ambiente. Pero bueno, eso, como decíamos, es otro tema. Pero hay que reflexionar sobre todo desde el punto de vista ético en relación con la posibilidad de hacer una manipulación genética, por lo tanto, en la raíz misma de la vida del ser humano. El ser humano no es una planta, no nos comemos seres humanos, nos comemos plantas y animales, no nos comemos personas, afortunadamente. ¿Por qué? Porque intuimos, por lo menos intuimos, si no lo sabemos, intuimos que el ser humano es diverso. No estamos necesariamente apelando a la fe, que el ser humano es hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, redimido por Cristo. Eso desde luego acentúa todavía más la sublimidad de todo ser humano, pero incluso intuitivamente nos damos cuenta de que el ser humano es diverso, es superior, tiene una dignidad y por lo tanto no debe ser manipulado simplemente para lograr, por ejemplo, así como logramos una flor que en lugar de ser blanca fuera azul marino, y qué bonito que ya tenemos una flor blanca y una azul marino y vamos a combinarlo en un florero muy bonito, no creo que podamos permitirnos lo mismo desde el punto de vista ético con el ser humano. Aquí vamos a crear a un ser humano azul y a otro amarillo y qué bonito, vamos a hacer un florero de seres humanos. No, ahí estamos hablando de un ser que merece siempre ser respetado en su identidad. Lo mismo, por ejemplo, una vez me venía esta idea. Hoy día hacemos bonsáis, saben ustedes, los bonsáis son esas plantas enanitas y entonces uno tiene un roble y un pino que podría medir 20 metros y en cambio lo tenemos así en la mesita, qué bonito, qué mono, qué adorno tan curioso. Imagínense que decidiéramos hacer lo mismo con seres humanos, que creáramos seres humanos bonsái, chiquitos, que los tuviéramos ahí de adorno en la mesa, correteando por la casa. Qué divertido, ¿verdad? Qué bonito. Un niño bonsái, un señor bonsái de 40 años así de chiquito. Pero oye, ¿cómo puedes permitirte una cosa de ese? Manipular a un ser humano, determinarlo en su existencia para que sea como a ti te gusta, chiquito y mono y simpático. No. El ser humano tiene una identidad, es fin en sí mismo, tiene una identidad intrínseca que no es simplemente su identidad fisiológica, biológica. Hay algo mucho más ahí, hay una trascendencia, hay un misterio que debe ser respetado. Y así, repito, como no nos comemos a los seres humanos, tampoco debemos manipularlos de modo abusivo. Ahora bien, hay también la posibilidad de hacer manipulación genética, por ejemplo, para curar a un ser humano de una deficiencia. Introducir un gen que le falta, quitar un gen que le está creando graves problemas y de ese modo salvar su vida, darle una mejor calidad de vida. Imagínense si eso es importante. Pero también, ¿qué tal si nosotros decidimos crear seres humanos superinteligentes? Que hubiéramos encontrado la posibilidad de manipularlo genéticamente para crear unos seres superdotados, que sirvan para quien sabe, o unos seres que sean más tontitos, que tengan menos inteligencia, así lo podemos manejar mejor, pero que fueran más fuertes. ¿Está bien eso realmente, que nosotros decidamos que vamos a crear seres
humanos de este tipo, de este otro, y que ellos existan de ese modo como nosotros los hemos querido, programado y hecho? Yo creo que no. Hay que respetar la unicidad, la totalidad y unicidad de cada ser humano. Y también ese misterio del ser humano que tiene defectos porque no existe la perfección ni genética, ni proteinómica, ni fenotípica, ni de ningún tipo. Todo ser humano es contingente, es decir, existe pero podría no existir y un día no existirá en esta vida, aunque vivirá para siempre la vida eterna. Todo ser humano tiene imperfecciones y no deberíamos nosotros determinarnos, tomar la decisión de decir vamos a hacer un ser humano perfecto. Que entre otras cosas, ¿en qué consistiría? Por ejemplo, ¿tiene que ser de color blanca o de color blanco, la piel blanca o negra? ¿Cuál es más perfecto? ¿Quién ha dicho que hay un color que es más perfecto que otro? ¿Color de los ojos azules o marrones? ¿Es más perfecto uno que otro? A mí me gusta azul y entonces quiero que sea azul. ¿Tiene que ser alto o bajo? ¿Tiene que ser más inteligente o más? Desde luego la inteligencia es una cualidad, es una potencialidad, pero tenemos nosotros el derecho a determinar a este ser humano para que exista así. Por ejemplo, lo hacemos muy inteligente, superdotado, y qué bien, te hemos hecho superdotado, nos tienes que dar las gracias. Y este, por ser superdotado, tiene un montón de problemas y es infeliz, y todos le exigen demasiado en la escuela, etcétera, y resulta que es un pobre, desgraciado, infeliz, por culpa nuestra. No tenemos el derecho a manipular a los seres humanos, determinándolos, haciendo que existan como nosotros los queremos. Es un misterio el ser humano, hay que respetarlo en su misterio. Pero vamos entonces a hacer rápidamente, en estos minutos que nos quedan, algunas reflexiones. Para ello vamos a establecer unos elementos para la reflexión ética. Como solemos hacer casi siempre, vemos los datos científicos que nos interesan para entender el problema, luego vemos algunos principios generales o criterios éticos y luego eventualmente los aplicamos al problema del que estamos hablando. Ante todo, unos principios y unos criterios éticos. Primero, respeto de la vida. Vean cómo esto surge siempre, y es que es elemental. Lo primero que hay que hacer es por lo menos respetar la vida. Toda manipulación genética, por lo tanto, que no respete la vida, que lleve a la alteración que pueda provocar la muerte o un deterioro grave en la salud de un individuo, es moralmente inaceptable. Pero también el respeto de la identidad del individuo, lo que decíamos hace un momento. El individuo es un misterio, el individuo es él con sus características. Yo no tengo ningún derecho a determinarlo y hacer que él exista así, que sea más inteligente porque yo lo quiero, que sea más fuerte porque yo lo quiero utilizar o porque simplemente quiero que sea más fuerte. Si puedo potenciar de algún modo su inteligencia, su capacidad física, qué bien, pero si quiero determinarlo para que exista como yo quiero, estoy violando su unicidad, estoy violando su dignidad. Por lo tanto, respeto de la dignidad, de la identidad de cada individuo. Pero hay que respetar también la identidad de una especie. No porque la especie sea sagrada en sí misma, esta especie de flor no es que sea sagrada, sacrosanta, con un valor intrínseco como en cambio lo tiene todo ser humano, pero sí porque hay que respetar el orden de la naturaleza, no alterarla de forma que pueda haber consecuencias inesperadas, graves, aunque sea en un futuro más allá de lo que hoy podemos intuir nosotros. Está el así llamado principio terapéutico. El principio terapéutico es un principio que establece que cuando se actúa cuando se actúa sobre un ser humano, debe ser para su bien. O en todo caso, en algún tipo de experimentación, aunque no sea para su bien y pueda ser para experimentar, por ejemplo, un fármaco, siempre respetando su vida, su dignidad y por lo tanto nunca haciéndole un daño. El principio terapéutico implica que nosotros podemos intervenir con la manipulación genética, pero para curar, para el bien de aquella persona en quien intervenimos. Y está, desde luego, todo el tema amplísimo de la salvaguarda del ambiente, del ecosistema, no alterar las plantas, los animales, de forma que un mañana pueda, pues como hemos actuado alegremente, hemos visto que aquí funciona, más o menos funciona la plantita, no hace daño, no es tóxica, entonces la ponemos, la cultivamos en el campo alegremente y a ver qué pasa. Y un día nos encontramos con haber creado un grave daño al ecosistema, al ambiente y por lo tanto también un daño grave a otras personas, incluso a futuras generaciones. Entonces, son toda una serie de criterios que hay que tener en cuenta antes de actuar y que deberían ser regulados desde luego por la conciencia de cada uno de nosotros, de los científicos que intervienen en este campo y también por la sociedad. La sociedad tiene que intervenir en esto, poner unas leyes, unas normas e incluso unos castigos para quien viole esas normas porque pueden afectarnos positivamente o negativamente a todos. Para entender el problema ético, sobre todo en relación con la manipulación genética, en relación con el hombre, hay que entender que hay diversos niveles y posibilidades de intervención. Por ejemplo, se puede intervenir con una manipulación genética a nivel de células somáticas.
las células que forman el soma, el cuerpo, por ejemplo, las células de la piel. Yo puedo alterar una célula de la piel, pero también eso puede afectar a la salud del individuo, puede curarle o puede hacerle un daño. Pero además se puede intervenir a nivel de células germinales, que son en la mujer los ovocitos, en el hombre los espermatozoides, y ustedes entienden la diferencia. Si yo manipulo una célula de la piel, va a afectar solo a la persona en la cual he hecho la manipulación, a su piel, para bien o para mal. Si manipulo una célula germinal suya, va a afectar a su herencia, o sea, a la prole, a los hijos. Si yo manipulo un espermatozoide de forma que luego eso haga que tenga un hijo con un defecto o con una cualidad que yo he determinado, aquí cambia la cosa porque es todo el individuo y eventualmente toda una generación, porque luego tendrá un hijo y ese tendrá otro hijo, y yo he afectado positivamente o negativamente a toda una cadena de generaciones. Y tengo por lo tanto que pensarlo todavía, si antes había que pensarlo 2 veces, ahora hay que pensarlo 3 veces por lo menos. Por lo tanto, es una manipulación que puede afectar incluso a toda la especie. Sucediéndose las generaciones, yo podría alterar eventualmente algún rasgo de la especie humana o de la especie de alguna planta o animal. Y un tercer nivel de posibilidad de intervención es sobre los embriones. Yo puedo tomar un embrión con la fecundación in vitro que se hace hoy día. Este es un tema que hemos visto antes y no estoy diciendo ahora de que como se puede hacer técnicamente, apruebo éticamente la fecundación in vitro, pero hay quien dice, bueno, ya dado que tenemos los embriones in vitro, podemos manipularlos y hacer que sean, cuando sean niños y adultos, sean niños con tales características. Aquí hay una intervención que determina el modo de ser de ese ser humano y por lo tanto no es respetuoso de esa identidad, de esa singularidad, de esa unicidad que debe ser respetada en cada ser humano, porque afecta la integridad e identidad de todo el individuo. Luego hay que ponerse la pregunta de cuáles son las finalidades por las cuales se realiza o se pretende realizar una manipulación genética, me refiero ahora sobre todo sobre seres humanos, y cuáles son las aplicaciones de esas manipulaciones. Desde luego, lo hemos visto, se puede usar para hacer diagnóstico y entonces hay test de identidad, por ejemplo, para saber si esta persona es el padre o la madre de otra persona. Esto se aplica sobre todo en medicina legal. Ha habido a lo mejor un asesinato también y pues hay sangre y se puede ver, gracias al estudio de la genética, se puede ver si esa sangre es del asesino que manchó al matar a esta persona, entonces puede encontrar al culpable y pues hacer justicia, una de las aplicaciones. O, como decía, encontrar la paternidad, quién es el padre de esa criatura, que a lo mejor pues tiene una responsabilidad también precisamente por haberse convertido en su padre, y por lo tanto se puede encontrar también la identidad de las personas. Hay un test también que se llama de idoneidad. Por ejemplo, se puede ver si una persona tiene un gen que le puede crear un defecto, aunque sea en el futuro para la vista, y por lo tanto a lo mejor pues no conviene que sea piloto o no conviene que haga un tal trabajo porque puede ser peligroso. Claro, ustedes ven aquí que como se pueden encontrar riesgos genéticos para ciertas ocupaciones, para ciertos trabajos, eso puede servir para evitar caer en ese peligro, pero también se presta mucho para discriminaciones. Yo puedo encontrar el gen responsable de algo que a lo mejor dentro de 50 años puede generar un defecto en la vista, por ejemplo, y negarle a esta persona un trabajo que podría quizás hacer hoy día, nada más por la previsión de la posibilidad que un día se forme tal o cual problema. Y por lo tanto también se abre esto, se está viendo esta posibilidad a abusos, por ejemplo, por parte de las compañías de seguros, que cobrarían más o simplemente no asegurarían a una persona porque se ve que tiene un gen, aunque sea chiquito, tiene 2 años, pero tiene un gen que a lo mejor dentro de 40 años puede desarrollar tal enfermedad, le niegan el seguro. Se presta, como siempre, lo que decíamos antes del cuchillo o de la energía atómica, se presta para cosas muy buenas, pero también para cosas malas. Está todo el problema del secreto profesional, porque una vez que yo llego a saber que a este individuo, este niño, esta persona tiene este defecto, esta característica genética, se lo puedo decir a alguien o me lo tengo que reservar, y hay todo un problema también en el modo en el cual se deben manejar los datos del diagnóstico genético. Y está todo el tema del diagnóstico prematrimonial o preconcepcional, es decir, 2 personas que a lo mejor uno de las cuales es portador de la talasemia mediterránea
y se sabe que solo si tiene un hijo con otro portador de la misma enfermedad generarán un hijo que pueda tener esa enfermedad, entonces puede hacer un test para ver si uno de los dos no está afectado. En ese caso se pueden casar y tener un hijo tranquilamente sabiendo que no va a desarrollarse la enfermedad. Hemos hablado ya de también el análisis genético. Y como decíamos, también se pueden aplicar los estudios y la manipulación genética al tema de la terapia. No tenemos tiempo para meternos en ello, pero simplemente decir que, como hemos visto, estamos hoy día está la ciencia desarrollando capacidades, instrumentos sumamente potentes para meternos en las vísceras mismas, en la raíz misma de la vida y poder hacer cosas maravillosas, cosas muy positivas, pero también cosas muy dañinas, cosas muy graves. Y por lo tanto, como siempre, la ciencia con la conciencia. La ciencia que nos ayuda a ver más allá, a descubrir secretos nuevos, a crear tecnologías nuevas, pero también con la conciencia que nos ayuda a preguntarnos siempre si eso que estamos haciendo o pretendiendo hacer está bien o está mal. ¿Para qué? ¿En qué sentido bien o mal? Para el bien de todo ser humano, no de quien decide, no de uno u otro, sino de toda la humanidad. Gracias.